Evangelio según Mateo, capítulo 5, y vamos a leer el versículo 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Antes de considerar el significado de estas palabras, quisiera anotar el lugar que ocupa esta bienaventuranza en el pasaje completo. No debemos olvidar que hay aquí una secuencia de pensamiento en la cual o en el cual cada idea nos va llevando a la otra. Es como una cadena donde cada eslabón sigue al otro naturalmente. Todo comienza con la pobreza en espíritu, luego continúa con los que lloran, los mansos, y así sucesivamente hasta llegar al punto en que nos encontramos en este momento. Pero mi interés primordial en esta introducción es que situemos estas palabras en su contexto más cercano. Hace unas semanas estuvimos considerando la pureza de corazón como una de las características esenciales de los ciudadanos del reino de Cristo. Y ahora encontramos que nuestro Señor ha añadido un elemento más a su descripción. Nos dice ahora que los ciudadanos de su reino se distinguen también por ser pacificadores. Y como veremos de inmediato, esta secuencia tiene una razón de ser. Para ser un hacedor de paz, se necesita tener un corazón limpio. Todos los conflictos internos y externos del hombre surgen de la impureza del corazón. En Santiago 4, versículo 1, el apóstol se pregunta: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿Cuál es la fuente de todos esos conflictos que vemos a diario en la prensa? ¿O de todos esos conflictos que surgen entre los miembros de una familia? ¿O entre los socios de una empresa? ¿O aún entre dos niños pequeños? Si pudiésemos congregar a todas esas personas aquí en esta mañana y les hiciéramos la misma pregunta que Santiago hace aquí, probablemente pocos o ninguno responderá lo que Santiago respondió. Unos dirán que el problema está en la falta de comprensión de los demás. Otros dirán que el problema está más bien en la forma en que los otros hacen las cosas, en la manera en que los otros están manejando la situación. De modo que a la larga llegaremos a la misma conclusión que llegó el filósofo existencialista Jean-Paul Sartre: el infierno son los demás. El infierno son los demás. Pero Santiago responde a su pregunta con otra pregunta. ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? ¿No es de allí que surgen los pleitos y las guerras? Codiciáis, sigue diciendo Santiago, y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Es la codicia, sumada a un sentido de impotencia, lo que ocasiona las guerras y los pleitos, sean estos internacionales o simplemente familiares. Tenemos pasiones que combaten en nuestros miembros, y si tenemos tanta guerra interior, no es extraño que terminemos guerreando con todos los que nos rodean. Si no podemos tener paz dentro de nosotros mismos, ¿cómo podemos vivir en paz con los demás? Si nuestros deseos son tan impetuosos y no tenemos dominio sobre ellos, no es extraño entonces que tengamos tantos conflictos internos. Pero pastor, ¿y los cristianos no tienen esos conflictos? También los tienen. Los cristianos también desean cosas, pero ellos saben que el obtenerlas depende de la voluntad de Dios. El cristiano hace todo lo que está a su alcance en su responsabilidad, pero tienen la convicción de que la respuesta final vendrá del trono de la gracia. Por eso sus deseos se convierten a menudo en oraciones. Pero los hombres de los que nos habla Santiago en su carta codician y luchan por obtener lo que quieren como si dependiera de ellos mismos.
Sus deseos no se convierten en oración, sino más bien en una fuente de enojo y de envidia. Y son precisamente esas pasiones el combustible que enciende el fuego de los pleitos, las guerras y las luchas. ¿Qué nos enseña todo esto? Que no se puede ser un pacificador si el corazón de donde salen esas pasiones no ha sido purificado. De ahí el lugar que ocupa nuestra bienaventuranza en el contexto inmediato del pasaje. Primero viene la limpieza de corazón y luego la disposición de ser un hacedor de paz. Una cosa sigue a la otra, no puede ser de otro modo. Hay muchos grupos e individuos abogando hoy por la paz. Y podría decir que hasta cierto punto está de moda hablar de eso. Se ve bien abogar por la paz, pero no están enfocando las cosas desde una perspectiva correcta. Algunos dicen todo lo que se necesita es que haya más amor entre los seres humanos, más comprensión, menos egoísmo, un trato más equitativo. Pero yo me pregunto, ¿cómo puede el hombre actuar con equidad o ser comprensivo si su corazón está lleno de impurezas? Estamos pidiéndole peras al olmo. Si no purificamos el corazón, no podremos vivir en paz. Habría más paz si hubiese más santidad. Estos dos compañeros inseparables siempre caminan juntos. Donde hay uno, encontraremos el otro necesariamente. El autor de Hebreos resume todo esto en su 12º capítulo, versículo 14, cuando dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y esto concuerda con las palabras de Cristo en las bienaventuranzas. Solo los puros de corazón verán a Dios. Porque nadie puede participar de ese privilegio sin santidad. Pero esa santidad no camina sola. ¿Qué dice el autor de Hebreos? Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La pureza de corazón y el espíritu apacible caminan juntos. En Santiago capítulo 3, versículo 17 se nos dice que la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica. Primeramente pura, después pacífica. Así que la conexión de las bienaventuranzas es perfecta. Perfecta. Si luchamos por la paz, pero no trabajamos al mismo tiempo con el corazón del hombre, estamos atacando la fiebre, pero al mismo tiempo estamos dejando la infección intacta. Intacta. Todas esas guerras surgen de la corrupción que hay en el hombre. Si la corrupción es removida, los problemas terminarán. Si la corrupción no es removida, los problemas continuarán. En Gálatas capítulo 5, versículo 20, el apóstol Pablo da una lista de las obras que emanan de nuestra corrupción, de nuestra carne pecaminosa. Y después de mencionar la idolatría y la hechicería, él sigue con las enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias y homicidios. Y noten cómo se multiplican las palabras para referirse al mismo asunto. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Todo eso surge de la carne. Entendiendo carne aquí como la corrupción que habita en nuestros cuerpos no glorificados. Así que solo los puros de corazón pueden ser pacificadores. Pero yo quisiera en esta mañana llegar más lejos aún y afirmar que los puros de corazón son necesariamente pacificadores. Solo los puros de corazón son pacificadores. Pero aquí estamos añadiendo un ingrediente más. Aquellos que son puros de corazón se evidenciarán porque son pacificadores. Lo que quiero decir más directamente es que si usted no es un pacificador, es por el hecho de que no es puro de corazón. Usted sigue siendo manejado por esas obras de la carne de las que habla Pablo aquí. Las enemistades, los pleitos, los celos, la ira, la envidia, las disensiones, etc. Bien, habiendo considerado el lugar que ocupa esta bienaventuranza en el contexto general del pasaje y sobre todo en su contexto más inmediato,
Pasemos ahora a considerar el contenido de la bienaventuranza en sí mismo, y lo haremos a través de 3 encabezados o 3 preguntas. En primer lugar, nos preguntaremos ¿qué es un pacificador? En segundo lugar, ¿cuáles son las manifestaciones que evidencian a los pacificadores? Y finalmente, ¿cuál es la promesa contenida en el texto para los pacificadores? Mi intención original era responder estas 3 preguntas hoy en la mañana. Eso va a ser imposible. Así que vamos a comenzar con nuestra primera pregunta. ¿Qué es un pacificador? Y debemos ser muy cuidadosos a la hora de querer responder esta pregunta. Porque para algunas personas, ser un pacificador significa estar dispuesto a sacrificar aún aquellos principios, enseñanzas y verdades que no son negociables, con tal de no tener problemas con los demás. ¿Qué es un pacificador para esta persona? Negociar lo que sea, hasta lo que no se puede negociar, con tal de no tener problemas con los demás. Para estas personas no importa el precio que haya que pagar con tal de mantener la paz. Pero hay ciertas situaciones en que hacer la paz con los hombres es igual a hacer la guerra contra Dios. Hacer la paz con esos hombres es hacer guerra contra Dios. Por ejemplo, una cosa es ser gentil y amable con el inconverso, y otra muy distinta es ser indiferente a sus pecados y aún llegar a asociarnos con ellos en intimidad. Una cosa no tiene que ver con la otra. En el Salmo 120, versículo 7, David se describe a sí mismo como un hombre pacífico. Él dice, yo soy pacífico. Y sin embargo, en el Salmo 26, versículos 4 al 5, el mismo David escribió lo siguiente: yo no me he sentado con hombres hipócritas, ni entré con los que andan simuladamente. Aborrecí la reunión de los malignos y con los impíos nunca me senté. Así que los cristianos debemos tratar con la gente del mundo. En los negocios, al predicarle la palabra, de muchas maneras, pero no debemos intimar con ellos. Ese fue el pecado que cometió el rey Josafat al aliarse con el impío de Acab para hacer guerra contra Ramoth de Galaad. Y Dios los reprendió severamente a través de Jehú el profeta. Segundo libro de Crónicas, capítulo 19, versículos 1 al 2. Luego que el rey Josafat volvió de haber tenido su alianza y su intimidad con el rey Acab, dice la Escritura, versículo 2, que le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Anani, y dijo al rey Josafat, ¿al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová? Pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. Dios no ha llamado a los cristianos a amar en ese sentido, a intimar, a asociarnos íntimamente con aquellos que aborrecen al Señor. Ser un pacificador no significa que podemos tener comunión íntima con cualquier persona. Tampoco significa que podemos sacrificar la verdad en aras de la paz. En Proverbios capítulo 23, versículo 23, Salomón dice, compra la verdad, pero no la vendas. Compra la verdad, adquiérela al precio que sea, pero no la vendas. Nunca debemos cambiar la verdad por otra mercancía, aunque sea la paz. No debemos hacer eso. Martín Lutero dijo en una ocasión, es mejor que los cielos se desplomen antes de que una migaja de verdad perezca. Ese es el problema del movimiento ecuménico, en que ha querido establecer la paz, pero a costa de la verdad. Están dispuestos a sacrificar lo que sea, incluyendo verdades inamovibles de la palabra de Dios, con tal de mantener una supuesta unidad en las iglesias. Pero eso no es porque son pacificadores, lo hacen porque no tienen convicciones. No tienen convicciones. Como dice el profeta Amós, no pueden andar dos juntos a menos que estén de acuerdo. La única forma de establecer una unidad que sea genuina y perdurable es promoviendo la verdad. ¿Por qué? Porque la luz y las tinieblas no pueden tener comunión, dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 6, 14 en adelante. Tampoco somos pacificadores
Cuando sabemos que alguien ha hecho algo digno de reprensión, pero no hacemos nada al respecto, movidos supuestamente por un deseo de mantener la paz. Es nuestro deber amonestar al transgresor, y no podemos sacrificar nuestros deberes para mantener la paz. No podemos sacrificar nuestros deberes para evitar problemas. Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Qué hizo Daniel cuando se le ofreció la comida del rey? Daniel dijo, yo lo siento, yo no puedo contaminarme. Y cuando se tiró un edicto de que no se podía orar a ninguna deidad, a ningún rey, que no fuera al rey Darío y a los dioses que él adoraba, Daniel, como era su costumbre, abrió las ventanas de su casa y oró a Jehová el Señor. Él no podía sacrificar sus deberes en aras de la paz. ¿Y qué podemos decir de nuestro propio Señor Jesucristo? Él, que es el príncipe de paz, en una ocasión tomó un azote de cuerdas para sacar a los mercaderes del templo. Para nuestro bendito Señor, la gloria de Dios estaba por encima de cualquier otra cosa. ¿Cuál es entonces el significado de esta expresión? Bueno, ser un pacificador es lo mismo que ser un hacedor de paz. Y la palabra paz es usada en la Escritura de dos maneras distintas, aunque relacionada íntimamente la una con la otra. En primer lugar, se usa la palabra paz en la Biblia para describir una condición interna del individuo. Se usa la palabra paz para describir una condición interna del individuo. Alguien ha descrito esa condición interna como un estado tranquilo del alma que está segura de su salvación por medio de Cristo, y que por lo tanto no teme nada que pueda venir de parte de Dios, y que al mismo tiempo está contenta con su porción terrenal. Cuando usted dice como cristiano, estoy en paz, ¿qué está queriendo decir? Este hombre ha descrito esa paz, y repito, como un estado tranquilo del alma que está segura de su salvación por medio de Cristo, y que por lo tanto no teme nada que pueda venir de parte de Dios, y que al mismo tiempo está contenta con su porción terrenal. Es a esa paz que se refirió nuestro Señor Jesucristo en Juan 14:27. Mi paz, la paz os dejo, mi paz os doy. ¿Qué paz es esta? Esa tranquilidad del alma que hemos descrito ya, lo opuesto a un corazón ansioso, lo opuesto a un corazón temeroso. Es la paz de aquel que puede cantar con convicción las letras de ese famoso himno escrito por Spafford en medio de una amarga prueba, cuando su esposa le avisó que sus 4 hijas habían perecido en el medio del Atlántico. Y ese mismo día recibió una carta de Londres en que le decía que el banco en el que tenía todo su dinero había quebrado por completo. Y en un solo día este hombre se quedó sin hijas y se quedó sin dinero. De ser un hombre rico, llegó a ser un hombre de extrema pobreza. Y ese mismo día, este hombre de Dios del siglo pasado escribió, de paz inundada mi senda ya esté, o cúbrala un mar de aflicción, cualquiera que fuera mi suerte diré, estoy bien con mi Dios. Esa es la paz que Cristo nos dejó. Pero en segundo lugar, la palabra paz se usa en la Biblia para describir una condición de armonía y unidad entre dos personas o grupos de personas. Una condición de armonía y unidad entre dos personas o grupos de personas. Por ejemplo, cuando decimos que dos naciones están en paz o han hecho la paz, obviamente no nos estamos refiriendo a la tranquilidad que hay en el corazón de sus ciudadanos. Eso no es lo que queremos decir. Estamos hablando más bien de una condición existente entre ambos países. Esa paz señala la ausencia de fricciones, de animadversión, pleitos, guerras, envidias, etc. Es en ese sentido que el Señor Jesucristo usó la palabra paz en Mateo capítulo 10, versículos 34 al 35. Mateo capítulo 10, versículos 34 al 35. El Señor aquí contrapone la palabra paz con lo opuesto a ella. Dice,
no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Noten bien, hermanos, lo que él está diciendo. A la tierra Cristo vino a traer problemas, porque la simiente de Dios es contraria a la simiente del diablo. Él vino a traer la paz al corazón del hombre, al corazón de sus discípulos. ¿Por qué, dice él? Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Quiere decir eso que los cristianos siempre se están metiendo en problemas porque no saben hablar, porque son ásperos? No, de ninguna manera. Allí se está hablando del problema que ocurre cuando el cristiano vive en santidad en un mundo lleno de impiedad. Pero noten cómo el Señor contrapone la paz a estar en contra de alguien. Un pacificador, entonces, es aquel que se encuentra involucrado activamente en remover aquellos factores que producen enemistad o animosidad entre dos personas o grupos de personas que no están en paz. ¿Qué es un pacificador? Es alguien que está activamente involucrado en remover aquellos factores que producen la enemistad. Antes que echarle más leña al fuego que ya se ha encendido, el pacificador procura remover todo lo que pueda seguir proveyendo combustible para las brasas que están ardiendo. Eso es un pacificador. Y el mejor ejemplo que podemos encontrar en las Escrituras o fuera de ellas, lo tenemos en la naturaleza y actividad de nuestro Dios. En Hebreos capítulo 13, versículo 20, se nos dice que Él es el Dios de paz. En Isaías capítulo 9, versículo 6, se nos dice que una de las características que tendría nuestro Señor Jesucristo es que Él sería príncipe de paz. Dios nos vio sumidos en enemistad contra Él. ¿Y qué hizo Dios? Nos reconcilió. Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versículo 19 al 21. Dice aquí: por cuanto agradó al Padre que en Cristo habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Somos enemigos de Dios por causa de nuestro pecado, pero el Dios de paz hizo algo para remover la enemistad. ¿Qué hizo Dios? Él envió a su Hijo para procurar a través de Él reconciliación con el pecador. Justificados pues por la fe, dice Romanos 5:1, tenemos paz para con Dios. Pero la cruz no solo sentó la base de nuestra paz con Dios, sino también la paz entre aquellos que ahora disfrutan esa paz con Dios. Estoy diciendo, hermanos, que esa paz que Dios nos provee en el Evangelio no es únicamente vertical, sino también horizontal. No tenemos tiempo ahora para ver ese texto con todos sus detalles, pero en Efesios capítulo 2, los versículos 11 al 18, el apóstol ilustra ese ejemplo de lo que sucedió entre los gentiles y los judíos. Los gentiles y los judíos se odiaban entre sí. Había una animadversión tan grande que los judíos consideraban perros a los gentiles. Y cuando un gentil pasaba por su lado, el judío escupía en el piso en señal de repudio. Pero ¿qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Él eliminó esa pared que nos separaba, esa pared intermedia, y ha puesto dentro de su iglesia a judíos y gentiles limpiados por la sangre de Cristo para que ahora se amen los unos a los otros. Él hizo la paz. Por eso es que el Evangelio se le llama en las Escrituras el Evangelio de la paz. ¡Cuán hermosos son los pies de aquellos que van predicando la paz! En Efesios 6:15 dice Pablo: pónganse en los pies el calzado del Evangelio de la paz. El Evangelio promueve la paz, no solamente con Dios, sino también entre unos y otros. Si el Dios de paz mora en mí, debo ser un pacificador. ¿Por qué? Porque Él es el Dios de paz y Él no cambia su carácter cuando viene a morar en nosotros. Él no cambia su carácter. Antes no sabíamos nada de esa disposición, pero ahora todo ha cambiado. ¿Cómo éramos antes? Vayamos a Tito capítulo 3, versículo 3.
Qué descripción más vívida da el apóstol Pablo. Porque nosotros también éramos en otro tiempo, como Pablo, éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Esa era nuestra condición antes de que la bendita gracia del Señor nos alcanzara. Hermanos, nosotros vivimos en un mundo de lobos. En un mundo de lobos. Todos luchan para lograr obtener lo que desean, no importa cómo. ¿Y cuál es la raíz de ese mal? El egoísmo y el egocentrismo natural del hombre. Todos aspiramos convertirnos en el sol del universo y queremos que los demás giren en torno a ustedes y a nosotros. ¿Se imaginan ustedes qué pasaría si los planetas de nuestra galaxia actuaran así? Imagínese, por ejemplo, a Plutón, ese planetica más pequeñito que hay por allá arriba. Imagínese a Plutón que de repente se rebele contra la órbita que Dios le impuso y diga, ¿por qué tenemos nosotros que girar en torno al Sol? De ahora en adelante quiero que Júpiter, Saturno y todos los demás cambien de órbita y comiencen a girar alrededor mío. Pero entonces sale la Tierra y dice, eso es inadmisible, soy el único cuerpo celeste en el que hay vida humana, por tanto me niego a girar en torno al Sol, en torno a Plutón o cualquier otro planeta. De ahora en adelante yo seré el centro de la galaxia. ¿Qué sucedería si los planetas pudiesen rebelarse de ese modo? Bueno, que el universo caería en un estado caótico. Eso es precisamente lo que ha ocurrido en el universo de los seres humanos. Exactamente lo mismo. Dios nos creó para que nuestras vidas giraran en torno a Él, no en torno a nosotros mismos, no en torno a los demás, como dicen los humanistas. Él y solo Él debía ser el sol de nuestro universo, pero ese hombre creado a la imagen de Dios no quiso seguir en esa posición, se rebeló contra Dios y contra todo, y por eso no podemos vivir en paz. Pero una vez somos reconciliados con Dios y Él pasa a ser el centro de nuestra existencia, no solo experimentamos paz y quietud interna, sino que también comenzamos a procurar activamente la paz con los demás. ¿Qué dice Pablo en Tito 3:3, el texto que leímos? Pablo dice, eso éramos. Éramos. Pero ahora todo ha cambiado. Cuando la gracia de Dios viene a nosotros, nuestros corazones son purificados por medio de la sangre de Cristo. Y esa disposición hostil, agresiva que teníamos por naturaleza, es cambiada por un espíritu pacificador. Un pacificador, entonces, es aquel que se esfuerza por mantener la paz donde ésta está presente y procura establecerla donde está ausente. Él la mantiene donde hay, trata de crearla donde no hay. Pastor, pero ¿cómo puedo yo saber con pruebas más tangibles, más específicas, si soy o no soy un pacificador? Esa pregunta nos lleva a nuestro segundo encabezado. ¿Cuáles son las manifestaciones que evidencian a los pacificadores? ¿Cuáles son las manifestaciones tangibles, palpables, para que usted pueda examinarse a sí mismo? ¿Soy o no soy un pacificador? ¿Estoy yo en el reino de Cristo o no estoy? Cristo dice, bienaventurados los pacificadores, ellos pertenecen al reino, los demás están excluidos. ¿Soy o no soy un pacificador? ¿El Dios de paz mora en mí o no mora? ¿Cómo puedo yo saber? Bueno, en primer lugar, los pacificadores se evidencian a través de una quietud interna producida por el hecho de saber que han sido reconciliados con Dios. Los pacificadores se evidencian a través de una quietud interna producida por el hecho de saber que han sido reconciliados con Dios. Aquel que es pacificador posee un espíritu quieto y reposado. Y escuchen esto,
que le permite mantener una actitud calmada en medio de los problemas que se puedan presentar. Aquel que es pacificador posee un espíritu quieto y reposado que le permite mantener una actitud calmada en medio de los problemas que se puedan presentar. Y todo eso por el hecho de que este hombre sabe que ha sido reconciliado con Dios. Como dijimos hace un momento, el cristiano genuino no solo procura la paz, sino que él internamente está en paz. Hermanos, este es el punto de partida. Este hombre sabe que sus pecados han sido perdonados y que ha sido reconciliado con Dios, y porque está consciente de esa realidad puede decir como el salmista: aunque un ejército acampe contra mí, yo no temerá mi corazón; aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Para actuar pacíficamente en medio de las agresiones hay que tener esa actitud. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, aunque mi vecino me siga molestando, quemando basura y echando todo el humo a mi casa, aunque aquel otro me haga esto o aquello, no temerá mi corazón, porque yo estaré confiado. ¿De dónde provenía ese espíritu quieto y reposado en medio de los ataques que sus enemigos dirigían contra él? ¿De dónde? De saber que sus pecados habían sido perdonados y que ahora Dios estaba a su favor. En ese mismo salmo, David escribió: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Si Dios me ha salvado, si Dios está por mí, ¿de qué cosa puedo tener temor? O como dice el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero para poder entender eso, yo tengo que saber que Dios está con nosotros. Solo los que poseen esa seguridad de que han sido reconciliados con Dios pueden ser pacificadores. Estos hombres y mujeres saben que Dios los defiende y por eso no se afanan en defenderse a sí mismos. Ellos saben que Dios es su Dios, por eso no se afanan en defenderse a sí mismos. En cierta ocasión el mismo David oró diciendo: Señor, de tu presencia proceda mi vindicación. Yo no me voy a vindicar, yo no me voy a defender. De tu presencia proceda mi vindicación. Guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Esa es la actitud del hombre pacífico. Cuando Coré, Datán y Abirán se rebelaron contra Moisés, ¿cuál fue su actitud? Dice en Números 16 que Moisés oyó lo que estos hombres perversos estaban diciendo contra él y de inmediato se postró sobre su rostro. Él no comenzó a buscar a 2 o 3 o unos cuantos israelitas por ahí para comenzar a chismear. Dice la Escritura: se postró sobre su rostro y habló entonces a Coré y a todo su séquito diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo. Dios hablará. Dios hablará. Hermanos, ¿cuál es la promesa que dio Cristo a los puros de corazón? O que ellos y solo ellos verán a Dios. ¿Por qué pudo Moisés actuar pacíficamente en medio de aquel problema? Porque sus ojos no estaban viendo a Coré, a Datán y a Abirán. Él estaba viendo al invisible. Él estaba viendo a Dios. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Por qué los hombres naturales no pueden actuar pacíficamente en medio de las agresiones que se cometen contra ellos? ¿Por qué? ¿O porque no son puros de corazón? Y como no son puros de corazón, ellos no ven a Dios por ninguna parte. Ellos no ven a Dios. Un cristiano verdadero puede en un momento dado perder de vista a Dios y actuar agresivamente cuando otros le agreden. Eso puede pasar. Y ustedes saben que eso puede pasar. Pero ese no es el patrón. Si es un cristiano verdadero, tarde o temprano será traído a cordura. Pedirá perdón a Dios y a todos aquellos a quienes ha ofendido en su agresividad. El cristiano no es perfecto.
Y en su interior percibe una tendencia, en algunos más fuertes que en otros, de reaccionar con amargura y con un espíritu belicoso cuando lo atacan. Él no es perfecto, él no tiene un cuerpo glorificado. Pero entre el creyente y el incrédulo hay al menos tres grandes diferencias. Tres grandes diferencias. Primero, que a la par con esa tendencia maligna, el cristiano percibe también en su interior la influencia santificante de la gracia divina que lo mueve a actuar con mansedumbre. En segundo lugar, él lucha porque sea esa tendencia la que prevalezca. El impío se gloría de su agresividad. Yo no soy fácil. Pero el cristiano se avergüenza cuando se siente tan agresivo. El cristiano verdadero se avergüenza de sí mismo y él lucha y se esfuerza y procura porque sea la tendencia santificante la que venza. Y también se diferencia en que cuando en medio de la lucha es vencido por el pecado, el cristiano experimenta un profundo pesar y en su arrepentimiento pide perdón a Dios y a todos los que ha ofendido. Esa es la diferencia. Puede ser que en medio de la contienda pierda de vista a Dios por un momento, y que cuando eso ocurra sucumba al impulso de sus pasiones, pero los puros de corazón verán a Dios. Tarde o temprano lo verán. Y cuando eso ocurra, este cristiano recordará que no hay nada que defender. Si Dios es con nosotros, si Él está ahí, ¿quién contra nosotros? Pero los pacificadores se evidencian también, en segundo lugar, a través del cuidado que tienen al hablar y al escuchar. Los pacificadores, aquellos que pertenecen al reino de Cristo y el Dios de paz mora en su corazón, se evidencian en segundo lugar a través del cuidado que tienen al hablar y al escuchar. Aquel que es pacificador se cuida de lo que habla y de lo que escucha. ¿Por qué? Porque él conoce la relación tan estrecha que existe entre los pleitos y la lengua. Hay una conexión muy estrecha entre ambas cosas. Santiago dice en el capítulo 3, versículo 6, que la lengua es un fuego, un mundo de maldad, inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. La frase que usa Santiago aquí y que Reina Valera traduce la rueda de la creación es difícil de traducir y por lo tanto difícil de interpretar. Pero la idea parece ser que inflama el ciclo completo de la vida de una persona. Es como si Santiago dijera, la lengua nos afecta desde la cuna hasta la tumba. Desde la cuna hasta la tumba. Siempre tendremos que vigilar ese pequeño miembro que, como dice Santiago más adelante, está lleno de veneno mortal. No que la lengua sea realmente venenosa, como la de las áspides, de las serpientes. Pero la lengua es el medio de expresión del corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. El pecado que aún reside en nuestros cuerpos mortales procurará manifestarse a como dé lugar. Y uno de los canales favoritos que el pecado usa para hacerse sentir es la lengua. Las impurezas del corazón tienen en la lengua un aliado. Si no vigilamos atentamente lo que ese pequeño pero poderoso enemigo puede hacer, los conflictos y diferencias que tengamos con los demás terminarán convirtiéndose en pleitos, amarguras y contiendas. Pregunta, ¿y cómo usa la lengua un hombre pacificador? ¿En qué sentido tienen estos hombres cuidado? Bueno, en primer lugar, y es lo único que veremos por el momento, vamos a tener que seguir hablando de la lengua el domingo próximo, pero en primer lugar, se cuidan de propagar innecesariamente los defectos, errores y pecados de los demás. ¿Cómo se cuida un pacificador en cuanto a su lengua? Bueno, en primer lugar, él se cuida de propagar innecesariamente los defectos, errores y pecados de los demás. Y aquí quiero decir esto con toda solemnidad, para que si pueden subrayarle, subrayenlo, no en sus mascotas, en sus corazones. Pocas cosas
son tan mortíferas como el chisme. Y pocas cosas son tan efectivas también para crear problemas. En Proverbios capítulo 16, versículo 28, dice que el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. A los mejores amigos. Dos cosas se dice aquí del chismoso. En primer lugar, se dice que es un perverso. Dice aquí el hombre perverso, el chismoso. El chismoso es un perverso, el perverso es un chismoso. Y en segundo lugar nos dice el texto que sus palabras procuran levantar contienda hasta el punto de llegar a enemistar hasta los mejores amigos. Hasta los mejores amigos. Es tan efectivo el chisme que puede llegar a crear problemas entre personas que tienen una relación íntima. Una relación cercana, ¿cuánto más no creará problemas entre personas que no son tan amigos? Un pequeño comentario basta para destruir la reputación de una persona. Y más aún para sembrar la semilla de la animadversión unos contra otros. ¿Tú no has notado como que fulano? Ajá, oye, pero yo no lo había visto. Ah, pero está como ciego, tú no, pues eso está claro. Y el otro que estaba en la luna, nunca había visto nada, ahora está viendo más de lo que hay. Por el comentario que el chismoso y el perverso le ha hecho. El chisme es un combustible de alto poder. Sin leña se apaga el fuego, dice Salomón más adelante. Y donde no hay chismoso, cesa la contienda. El carbón para las brasas y la leña para el fuego. Y el hombre rencilloso para encender contienda. El chisme es una perversión, es un comentario homicida que procura el exterminio de la buena reputación del otro. Con la agravante de que el chisme tiene una peculiaridad que lo hace letal y terrible. ¿Saben cuál es? Que los chismosos no reconocen que lo son. Yo tengo 11 años como pastor, voy a cumplir 11 años ahora el próximo mes de noviembre, en el ministerio pastoral. Y yo no recuerdo una sola persona en todo mi ministerio que haya venido a mí diciendo, pastor, necesito ayuda, yo soy un chismoso. En 11 años. Quizás ha habido alguien, pero yo no lo recuerdo. Yo no lo recuerdo. El chisme es un mago disfrazándose de otras cosas. Un mago. El chisme se disfraza a veces de justa indignación. Es que estoy indignado. Oye, ¿quién te ha dicho a ti que la indignación te da permiso para ser un chismoso? Otras veces se disfraza de desahogo. Pero ninguno de esos disfraces logrará que sea pasado por alto en el tribunal divino. Ninguno de esos disfraces. Podrás engañar a los que te escuchan y a tu propia conciencia, pero no engañarás a Dios. Pastor, pero entonces, ¿qué es lo que es un chisme? Bueno, un chisme es un comentario negativo de otra persona dicho a quien no se debe decir. Eso es un chisme. Que usted dé un comentario negativo de otra persona a quien usted no debe habérselo dicho. Noten esa última parte, a quien no se le debe decir, porque la Biblia no prohíbe emitir comentarios negativos de otros en todas las situaciones. No lo prohíbe. Para usted amonestar a alguien, tiene que ir a esa persona y emitir un comentario negativo de ella en su propia cara. La Biblia no prohíbe emitir comentarios negativos. Y si esa persona no escucha, tendremos que ir a donde alguien más para cumplir Mateo 18. Y será necesario que le contemos lo sucedido para que se involucre con nosotros yendo donde el ofensor y así reciba una amonestación de parte de 2 o 3 hermanos. En ninguna de estos casos se ha violado el espíritu de las Escrituras. Se han emitido comentarios negativos a quienes se le debe emitir. Pero si usted habla de alguien con otra persona,
sin el propósito expreso de que esa persona se involucre en el problema, usted es un chismoso. Y si es un chismoso, no es un pacificador, porque esos conceptos son antagónicos. El chismoso enciende la contienda, el pacificador procura aplacarla. Y tan chismoso es el que habla como el que oye. En el Salmo 15 el salmista nos dice que una de las características que evidencian al hombre justo es que no admite reproche alguno contra su vecino. Porque hay gente que no le gusta hablar, pero les fascina que le cuenten. Tan chismoso es el que habla como el que oye. Ay, pero pastor, a veces hay personas que hacen comentarios negativos que no estábamos esperando. Eso es cierto. Pero el pacificador, al darse cuenta de que hay un problema en el corazón de esta persona contra otra, procurará que haya paz entre ellos. Él no va a dejar eso así. Lo primero que hará el pacificador es amonestarle por haberle hecho ese comentario. No debiste haberme dicho eso. Has pecado contra Dios y has pecado contra tu hermano. Y lo segundo que hará el pacificador es exhortar a este individuo a resolver su problema con el hermano con el que tiene su conflicto en el corazón. Ay, que esa persona es un poco liosa, yo no quiero meterme en problemas. Hermano, ya tú estás metido en problemas. Ya estás metido en problemas. Primero, porque quieraslo o no, el comentario negativo que se ha hecho ya está en tu corazón. El comentario que el chismoso te hizo ya está en tu corazón. Y lo más terrible es que tú no tienes formas objetivas de saber si ese individuo está diciendo la verdad o si es una mera apreciación de él. No hay forma de averiguarlo ahora. Ya ese comentario está en tu corazón. La única manera de sacar ese comentario de tu corazón es que ese hermano vaya a resolver su problema y después regrese a ti diciéndome, hermano, lo que te dije no era así. O decir, hermano, hablé con el hermano, me reconoció su pecado y se arrepintió. Perdóname por haberte contaminado. Es la única manera. Y por otro lado, estás dejando a esta persona sumida en su maldad. Y eso no es lo que hace un pacificador. Ah, pero ¿qué sucede si la persona no quiere ir a hablar? En ese caso, si eres un pacificador, le dirás a este hermano que le vas a dar un tiempo prudente, dependiendo de la disponibilidad de tiempo del individuo para que vaya a hablar. Y si no lo haces, o él no lo hace, tú responsablemente irás a decirle a aquella otra persona que fulano de tal tiene un problema en su corazón contra él. Y no lo vas a hacer a sus espaldas. Le va a decir, fulano, te voy a dar una semana. Si en una semana tú no has hablado con el hermano fulano para arreglar tu problema, responsablemente te digo que yo voy a ir y voy a hablar. Eso es lo que hace un hombre pacificador. Aunque debo decir aquí que algunos casos requieren de consejo pastoral. El asunto es que no debemos dejar las cosas así. No debemos dejar las cosas así. El chisme es un pecado, tanto decirlo como escucharlo. Si estás enredado en esa práctica pecaminosa y has hablado de alguien sin necesidad, debes ir a Dios en arrepentimiento, y a la persona a quien le has hablado debes pedirle perdón por haber contaminado su mente, por haber contaminado su corazón con la basura y la maldad que había en tu boca. Debes pedirle perdón. Si no lo haces, ¿cómo podrás ir a Dios en oración esta noche? ¿Cómo podrás? ¿Cómo podrás tener una conciencia tranquila? ¿Cómo podrás predicar a los perdidos el evangelio de la paz si eres un sembrador de problemas? ¿Cómo puedes vivir con una conciencia tranquila? ¿Cómo puedes llamarte cristiano? ¿Cómo puedes orar esta noche cuando vayas delante del trono de Dios y tu conciencia te dice, eres un chismoso, has hablado lo que no debías hablar? Has criticado personas en la iglesia, has criticado cosas que ves mal y en vez de ir a los pastores, has hablado con otras personas, has cometido perversión en el campamento de Jehová. ¿Cómo puedes vivir con una conciencia tranquila?
¿cómo puedes llamarte cristiano? Y puedes disfrazar tu perversión como la quieras disfrazar. En el trono de Dios, eso fue tomado en cuenta. Es cierto que aún los cristianos verdaderos pueden en un momento verse enredados en ese pecado, pero si son cristianos verdaderos, el Espíritu Santo usará la palabra de Dios para traerlos a cordura. Usará la palabra de Dios. No estarán justificando su pecado en el corazón, sino que allí sentado, cuando el Espíritu Santo baje con la espada de la palabra, dirá: yo he pecado contra Dios. Yo he pecado contra Dios y no tengo justificación alguna. Eso es lo que hace el cristiano verdadero. Y en cuanto a ti, amigo, que nos visitas en esta mañana, es mi deber decirte que si tú no has sido reconciliado con Dios a través de la fe y el arrepentimiento, no tienes parte ni suerte en el reino de Cristo. Solo los pacificadores serán llamados hijos de Dios. Oye bien, amigo, Dios no reconoce como suyos a los que no poseen esta característica. Dios no los reconoce. Dios no va al registro civil celestial y los inscribe como hijos suyos. Dios no le da su apellido. La Biblia dice: bienaventurados los pacificadores. Ellos serán llamados hijos de Dios. Solo ellos. Dios no pone su apellido en aquellos que son creadores de problemas. Dios no los reconoce. Estos hombres y mujeres hicieron primero la paz con Dios por medio de su Hijo Jesucristo, y entonces vinieron a ser pacificadores. Y yo te pregunto, amigo, en esta mañana, ¿has sido tú reconciliado con Dios? ¿Has ido alguna vez a Él pidiendo perdón por tus pecados, depositando tu confianza en la obra de redención que Cristo hizo en la cruz del Calvario? Si hasta ahora tú no habías visto la necesidad que tenías de reconciliarte con Dios, amigo, tú no has sido reconciliado. Si tú no habías entendido hasta ahora que tenías que reconciliarte con Dios, es porque no has sido reconciliado. Pero te tengo una buena noticia. Cristo es nuestra paz, dice la Escritura. El único mediador que ha hecho provisión para que la justicia de Dios sea plenamente satisfecha. Si vienes a Él en arrepentimiento y fe, todos tus pecados son perdonados, y entonces podrás disfrutar la bendición de ser reconciliado con Dios y tener comunión íntima con Él y con su pueblo. Bienaventurados los que tienen esa bendición, los pacificadores, porque ellos tendrán el privilegio de ser llamados hijos del Altísimo. Vamos a orar. Oh Señor y Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, tu palabra es un martillo que quebranta la piedra, y muchas veces por el pecado nuestros corazones se endurecen contra ti. Bendito Rey, te pedimos que tu Santo Espíritu use tu palabra en esta mañana como una espada aguda que penetre hasta lo más profundo de las intenciones y revele lo que hay en lo más íntimo del corazón. Que tu palabra pueda actuar como un martillo que quebranta la piedra. Oh Señor y Dios, que tu Santo Espíritu obre arrepentimiento en la iglesia en esta mañana, aun en aquellos de nosotros que ya te conocemos, pero quizás hemos estado pecando en estas cosas. Señor, perdónanos y ayúdanos a procurar no solamente la paz y la unidad, para que vivamos en paz aquí adentro, sino por la gloria de Cristo aquí en la iglesia. Y por otra parte, Padre, mira aquellos que están aquí en esta mañana, que aún no han sido reconciliados contigo. Oh Dios, hazles ver cuán lejos están de ti por los pecados que aún moran en sus corazones, que reinan en sus corazones. Te pedimos, oh Señor y Dios, que tú traigas a ellos en esta mañana arrepentimiento. Danos el gozo de ver almas venir a Cristo en este día. Todo esto lo ponemos delante de tu presencia, en el bendito nombre de nuestro precioso Señor y Salvador Jesucristo. Amén.